Bien, pues esta semana, como se puede observar en la primera página del ejercicio, el título ya no se refiere a una localidad y a un año, sino que pone examen 1, porque en este caso la prueba la hemos preparado los profesores. Después de 75 casos prácticos resueltos de exámenes de diferentes localidades, en esta ocasión hemos hecho un parón en el camino para que seáis vosotros los que hacéis un examen real en base a toda la información que se ha proporcionado durante estos últimos meses. Deciros que el enunciado de este ejercicio no es inventado, es un ejercicio que ya se ha trabajado, pero las preguntas se han seleccionado entre los 75 exámenes oficiales resueltos. Hemos establecido también una serie de criterios que nos han parecido razonables y objetivos de cara a la valoración del ejercicio, que son las indicaciones generales, que en realidad pues son las cuestiones que el tribunal os está proporcionando para luego tenerlas en cuenta en la corrección y valoración del ejercicio. Es muy importante leer estas indicaciones para luego proceder a la resolución del ejercicio. Se han planteado 12 cuestiones, 12 preguntas que van a tener una puntuación de entre 1 punto y 0,5. En primer lugar, procedemos a la lectura de las indicaciones generales. Como vemos, en este ejercicio, en este examen, vamos a permitir las abreviaturas siempre y cuando se indique previamente a qué corresponde la misma. En cuanto a los delitos, se nos pide una calificación completa y sí es importante que veamos qué datos son los que se nos requiere para luego proceder a la resolución del supuesto práctico. En cuanto a las infracciones administrativas, ocurre exactamente igual, nos pide una calificación muy completa, ¿vale? Pero tener en cuenta que en tanto a los delitos como a las infracciones administrativas nos indica en el último apartado que podemos indicar cualquier otro dato respecto del mismo. Es decir, que si consideramos que en alguna calificación de un delito o de una infracción administrativa hay una información que puede ser relevante para la resolución del ejercicio, pues que la podemos poner. Para la calificación de los hechos, infracciones o delitos, hay que organizar las respuestas, identificando claramente la acción u omisión a tipificar, y es muy importante, y siempre lo decimos, insistimos con esto, que haya organización y claridad. Se dispone de un tiempo de 60 minutos. Obviamente, para un ejercicio, un supuesto práctico con una extensión como la que tiene este ejercicio, disponer de 60 minutos con 12 preguntas que están pues seleccionadas, donde hay calificaciones y donde vamos a ver que hay una cantidad interesante de ilícitos administrativos y penales, pues claro, hay que ser rápido, ¿vale? Hay que ser rápido, pero también hay que utilizar pues la estrategia que cada uno considere oportuno, y todos los opositores disponen del mismo tiempo y por lo tanto se valorará la capacidad de síntesis para poder resolver esas 12 cuestiones que se plantean. Como vemos a continuación, pues se plantea el enunciado del caso práctico y en las preguntas nos indicará la puntuación, como hemos dicho, 1 punto como máximo en cada pregunta, aunque algunas de ellas tendrán una puntuación de 0,5. Son 12 cuestiones y a partir de aquí procedemos a la exposición del ejercicio. Nos dice lo siguiente. Este ejercicio, como decía, se ha planteado ya en la resolución de uno de los exámenes que ya tenemos trabajado. Nos dice que se recibe una llamada telefónica en la centralita de la Jefatura de Policía Local y que comunican la ocurrencia de un accidente de tráfico en el casco urbano de la localidad, que ha resultado herido un peatón porque ha sido arrollado por un camión. El comunicante informa asimismo que el conductor del camión se ha dado a la fuga corriendo a pie, sin interesarse por la víctima y sin señalizar el accidente. Trasladado al lugar de los hechos, la patrulla de la que usted forma parte comprueba la veracidad de los hechos observando un camión en medio de la vía a unos 20 metros pasado un paso de peatones señalizado.
obstaculizando gravemente la circulación, y una persona herida sobre la calzada debajo del eje trasero del vehículo con una fractura ósea abierta en una pierna. Por las declaraciones in situ de los testigos del siniestro y por conocer los agentes al conductor habitual del camión en cuestión, del que es titular una empresa de construcción local, resulta que el conductor está perfectamente identificado y es interceptado por una patrulla de la Guardia Civil, que también fue alertado en un camino vecinal cercano a los pocos minutos de la ocurrencia del suceso. El conductor no reconoce los hechos y se niega rotundamente a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas. No presenta síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol ni drogas, pero se niega a realizar cualquier tipo de prueba, alegando que él no conducía y que ni la policía local ni la Guardia Civil lo ha visto conducir, motivo por el que no pueden hacerle nada. El conductor posee un permiso de conducir de la clase B, costándole una pérdida de vigencia edictal no notificada al interesado por la pérdida total de los puntos asignados. El vehículo es un camión de masa máxima autorizada de 7.500 kilos. El seguro obligatorio caducó hace 10 días y manifiesta que se encuentra dentro del periodo de gracia y cuya inspección técnica periódica también caducó hace una semana, aunque consta que tiene solicitada cita previa a la estación de ITV de la localidad para el mismo día de los hechos. Por la visualización de las grabaciones realizadas por las cámaras de vigilancia de la Central de Control de Tráfico se verifica que el peatón cruzaba por el paso de peatones debidamente señalizado, encontrándose cuando fue arrollado en el centro del carril derecho de circulación, y que el conductor del camión utilizaba manualmente el teléfono móvil mientras conducía, pudiéndose identificar sin género de dudas como el conductor señalado por los testigos e interceptado posteriormente. Bien, pues como vemos, en la redacción del ejercicio se trata de un atropello a un peatón que presenta unas lesiones de carácter grave. Los peatones cruzaban por un paso debidamente señalizado. El vehículo finalmente queda obstaculizando gravemente la circulación. El conductor se da a la fuga, es interceptado por la Guardia Civil, pero es perfectamente reconocido por testigos y además se puede verificar por las cámaras del centro de control de tráfico. Este conductor alega que como ya no se encuentra en el lugar, por lo cual nos indica claramente el ejercicio que ha abandonado, y aquí tendremos que analizar si hay un abandono del lugar del accidente o una omisión del deber de socorro, y además nos dice que en base a que ya no se encuentra en el lugar, pues que no va a realizar ningún tipo de pruebas porque no pueden, como no lo han visto conducir, no pueden hacerle nada. Con respecto al permiso de conducir, nos dice que lleva un vehículo que tiene una masa máxima autorizada de 7.500 kilos y tiene el permiso de la clase B, pero que además le consta una pérdida de vigencia edictal que no ha sido notificada. Este dato es muy interesante. En cuanto a la ITV y al seguro, nos dice también que la presenta caducada, aunque intenta justificar de alguna manera pues que no procede ningún tipo de sanción en este caso. Además nos dice pues, que se ha podido verificar por las imágenes aportadas del centro de control de tráfico que en el momento en el que los peatones son atropellados utilizaba manualmente el teléfono móvil. Y tenemos que tener muy claro que en este ejercicio hay presencia de testigos que son los que alertan de esta situación y los que pueden testificar que es el conductor interceptado el que conducía el vehículo en ese momento. Bien, pues en base a la resolución del ejercicio, por último nos dice que se realiza una inspección ya en el vehículo localizando 100 gramos de marihuana y 3 bombonas de butano de 12,5 kilos de uso doméstico con carga completa y que además no lleva instalada ninguna protección de carga. Bien, como decía, para la resolución del ejercicio se plantean 12 cuestiones. De esas 12 cuestiones hemos dicho que se valoran con un punto o con 0,5. En la primera nos va a pedir la legislación aplicable genérica en materia procesal, penal y en materia de tráfico. Por lo tanto, cuando vayamos a clasificar e indicar la legislación aplicable, vamos a hacerlo tal cual se nos pide en el enunciado del tema. Por una parte, mencionaremos la legislación aplicable genérica. Por otra parte, vamos a mencionar la legislación en materia penal procesal y de seguridad ciudadana, y por otra, pues toda la legislación aplicable a este supuesto en materia de tráfico. Bien. Aquí.
Bien, en la segunda pregunta nos dice que indiquemos los ilícitos administrativos en que ha incurrido el conductor. Aquí es muy posible que si no leemos bien todas las preguntas que se nos hacen en este ejercicio, y una vez que estamos procediendo a la resolución del mismo, cometamos un error, y es el de poner todos los ilícitos administrativos sin diferenciar los que son para el conductor y en los que son responsables el titular, los que es responsable el titular del vehículo. Aquí se nos pide los del camión, los del conductor del camión, y en la siguiente pregunta se nos pedirá los del titular del camión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera infracción que observamos será la de abandonar el lugar del accidente. Es una infracción al Reglamento General de Circulación, es una infracción grave. Tengamos en cuenta el artículo 85 del texto refundido, la Ley de Seguridad Vial, en cuanto al principio non bis in idem, porque esta conducta luego será calificada como un ilícito penal. La negativa a someterse a la prueba de alcohol, una infracción muy grave al Reglamento General de Circulación. La negativa a someterse a las pruebas de drogas, recordemos que en el enunciado nos dice que se niega a someterse a la prueba de alcohol y a la de drogas. También infracción muy grave, en este caso, la prueba de drogas, como sabemos, se va a calificar por el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial. En ambos casos tenemos que hacer constar también el artículo 85, haciendo referencia al principio non bis in idem. Es un dato de interés. No respetar la prioridad de un paso en un paso de peatones debidamente señalizado con riesgo para peatones, una infracción grave al Reglamento General de Circulación. Se nos indica que el conductor hacía uso del teléfono móvil, por lo tanto también una infracción grave al Reglamento General de Circulación. No señalizar el lugar del accidente. Recordemos que el vehículo además queda obstaculizando gravemente el tráfico. Se trata de una infracción leve al Reglamento General de Circulación. Conducir con una pérdida de vigencia edictal es una infracción muy grave al Reglamento General de Conductores. En este caso, en el apartado de observaciones, tenemos que hacer constar que, puesto que no ha sido notificada personalmente, hay que hacer un acta de notificación de pérdida de vigencia edictal informándole de este hecho y desde ese mismo momento ya quedaría notificado. Conducir con un permiso que no le habilita, atendiendo al tipo de vehículo. Recordemos que presenta un permiso de la clase B y que circula con un camión de masa máxima autorizada 7.500 kilos, para el cual necesitaría el permiso de la clase C1. Por lo tanto, se trata de una infracción muy grave al Reglamento General de Conductores que conlleva una detracción de 4 puntos y haremos constar en este caso, en el apartado de observaciones, que le consta una pérdida de vigencia edictal, todo ello al objeto de que el instructor del procedimiento pues valore la tramitación simultánea de dos infracciones, en concreto la de conducir el vehículo careciendo de autorización administrativa correspondiente. Por transportar las bombonas de butano sobrepasando la cantidad permitida, en este caso nos vamos a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en cuanto a la sanción, pero en cuanto a ver si se encuentra permitido o no este tipo de transporte, nos vamos al Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos e Instrucciones Técnicas, en el que se nos indica que como máximo se pueden transportar 2 envases de 15 kilos cada uno. Se trata de una infracción muy grave a la LOT. Por el mal acondicionamiento de la carga, ya que no llevan ningún tipo de medidas de protección. En este caso se trata de una infracción al Reglamento General de Circulación y es una infracción de carácter grave. Por la tenencia de 100 gramos de marihuana estaríamos en una infracción grave al artículo 3616 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y a partir de aquí pasamos a la siguiente pregunta, que nos pide los ilícitos administrativos en los que incurre el titular del camión. Bien, pues son dos infracciones. En primer lugar, el tener la ITV caducada, aunque tenga cita, no implica absolutamente nada. Es una infracción al Reglamento General de Vehículos, al artículo 10. Y circular careciendo del seguro obligatorio es una infracción también, puesto que el periodo de gracia, y tal y como establece la instrucción de la Dirección General de Tráfico 17S145, nos indica que el periodo de carencia o mes de gracia no existe como tal,
Por lo tanto, nos encontramos ante una infracción al Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, al artículo 2.1. En concreto, nos dice que el periodo de gracia como tal no existe y que lo que existe es un periodo de prórroga de vigencia de un mes de un seguro para los casos en los que bien la prima fraccionada, no la inicial, bien la primera prima de renovación anual o prórroga de un seguro renovable, no han sido pagados a su vencimiento. Y ello es así porque el tiempo extra de un mes que el artículo de la Ley del Contrato de Seguro otorga es para pagar la prima pendiente, es decir, no se prorroga la existencia del seguro, sino la del pago de la prima o el derecho a ejercer o a oponerse a la prórroga de ese contrato. Bien, tendríamos el resto de la justificación que nos da en este caso el ejercicio. Indique ahora, pasamos a las infracciones penales, donde nos pide que digamos los delitos en los que ha podido incurrir el conductor del camión y que justifiquemos, cuidado aquí con esta segunda parte del ejercicio, que justificar la respuesta respecto de los hechos que no sean imputables. Vale, bien, pues en primer lugar, ¿cuáles son imputables y cuáles no? Serían, en este caso, imputables la negativa a realizar la prueba de droga del artículo 383. Nos encontraríamos con un delito, sería realizar la prueba de alcohol y drogas del artículo 383 del Código Penal por el hecho de abandonar el lugar del accidente dejando una víctima con lesiones graves, fractura ósea abierta en una pierna, un delito contra la seguridad vial por abandono del lugar del accidente. Se trata de un delito que tenemos que diferenciar del de omisión del deber de socorro del artículo 195 y podemos llegar a la conclusión, tras hacer la exposición de ambos supuestos, que no se puede aplicar el 195 de omisión, ya que tras analizar el supuesto existen testigos que avisan del accidente y que dan asistencia a la víctima y por lo tanto esta persona no queda desamparada y en peligro manifiesto y grave, sí aplicándose el delito citado del 382 bis al ocasionar el accidente, con un resultado de un herido grave con lesiones del artículo 152, en este caso serían lesiones graves del 147.1, abandonando el conductor el lugar del accidente y dejando de asistir a la víctima. Con respecto a las lesiones graves al peatón atropellado, hablaríamos de un delito de lesiones por imprudencia grave, tipificadas en el 152.1 del Código Penal. Mencionaremos también el dictamen 2/2016 del fiscal de sala coordinador de seguridad vial, donde llegamos a la conclusión de que a pesar de que haberse producido a causa de una infracción grave a las normas de tráfico, y bien, insistimos aquí que el conductor hacía uso del teléfono móvil y no respeta la prioridad de los peatones en un paso señalizado, además de eso la víctima se considera como un colectivo vulnerable. Son colectivos vulnerables los peatones, los ciclistas, los ancianos, los menores o discapacitados. Pasaríamos el detalle normativo y el dictamen 2/2016. No serían imputables los siguientes delitos: circular con una pérdida de vigencia edictal, porque la instrucción 12C-105 y la circular de la Fiscalía General del Estado 10/2011 nos dicen que para poder imputar el delito del 384 se debe de notificar personalmente la pérdida de vigencia del permiso por pérdida de puntos asignados. En este caso, nos dice el supuesto que no se ha notificado y por lo tanto esa notificación la hacemos en el momento de interceptar al conductor mediante acta. Por la tenencia de 100 gramos de marihuana está justo en el límite de la tenencia permitida según la tabla que utiliza la jurisprudencia, el Tribunal Supremo, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología. Esta cantidad intervenida de 100 gramos sería el máximo permitido para la infracción administrativa, pero no para poder aplicar el 368 del Código Penal. La quinta pregunta nos dice que indiquemos si es necesario la denuncia de la víctima y si así fuera, para qué delito
o infracción. Bien, en primer lugar, recordamos que el tipo de delito que se da en este ejercicio es el 152.1. En cuanto a las lesiones que presenta el peatón, son lesiones de carácter grave, atendiendo al tipo de lesiones del 147.1 y que se han cometido por una imprudencia de carácter grave. En este sentido, va la doctrina jurisprudencial considerando los atropellos en los pasos de peatones como imprudencias graves y al tratarse de un delito público será perseguible de oficio, por lo tanto no sería necesario que la víctima se persone como parte en el procedimiento. En el caso, y esto ya sería hipotético, es decir, no habría que responderlo en la resolución del ejercicio, pero sí aclararlo, si el tipo de imprudencia se hubiera calificado como de menos grave, en este caso se trataría de una infracción penal semipública, no pública, y sí necesitaría de la correspondiente denuncia de la persona agraviada. La sexta pregunta es meramente teórica, nos dice que resumamos los derechos que le asisten al conductor del camión, caso de ser investigado o no detenido y si puede o no renunciar a la asistencia letrada y dónde viene regulado. Bien, con respecto a los derechos que asisten a los investigados o no detenidos, nos vamos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal 771.2, en concreto nos remite a los apartados A, B, C y E del 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con respecto a si se puede renunciar a la asistencia letrada, nos vamos al 520.8, que nos dice que se puede renunciar a la asistencia de abogado exclusivamente en los delitos como contra la seguridad vial, contra la seguridad del tráfico. En este caso, en cuanto a los tipos delictivos que se le imputan al conductor del vehículo y que se han descrito en la pregunta número 3 de este supuesto, algunos de ellos no son delitos contra la seguridad vial, de manera que no podría renunciar en este caso a la asistencia letrada. La séptima pregunta también es una pregunta teórica que nos pide la normativa de aplicación en relación a las pruebas de drogas y nos dice que mencionamos, además de las normas, los artículos y puntos de las mismas, haciendo referencia a notas, circulares, instrucciones, oficios, consultas, etcétera, que guarden relación con la prueba de drogas. Bien, pues destacamos en cuanto a la normativa, y aquí sí que vamos a hacer una clasificación ajustándonos al enunciado del supuesto práctico. En cuanto a la normativa, la Ley de Seguridad Vial, en concreto el artículo 14, el Reglamento General de Circulación, artículos 27 y artículo 28, Ley de Enjuiciamiento Criminal, actuaciones de la Policía Judicial, artículo 796.1.7. En cuanto a notas, circulares, instrucciones, oficios que guarden relación con las pruebas de drogas, pues tanto el oficio del fiscal de sala, coordinadora a las policías judiciales de tráfico, nota de prensa del fiscal de sala, coordinador de seguridad vial sobre respuestas penales ante el incremento de consumo de drogas en relación a la conducción, instrucción de la Fiscalía Superior de Seguridad Vial de Andalucía con respecto al protocolo de actuación en materia de detección de alcohol y drogas, circular 10/2011, instrucción 3/2020 sobre controles de drogas a los conductores, y destacar dos instrucciones de la DGT, la 2015-637 y la 11-TV73. Dice que durante la actuación en la octava pregunta los agentes proceden a la grabación de la actitud del conductor para apuntarla a las diligencias y que si sería correcto, que si tiene algún fundamento jurídico esta actuación. Sí se puede realizar la grabación de la actitud del conductor, sobre todo la sintomatología, y sí tiene fundamento jurídico. De manera que una vez que hemos respondido de forma objetiva, ¿de acuerdo?, clara, a la pregunta número 8, sí podríamos proceder a indicar que hay un oficio del fiscal de sala coordinador a las policías judiciales de tráfico con instrucciones para la elaboración de atestados por delitos de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas del artículo 379.2 del Código Penal. Nos referimos, en este caso, en cuanto a las consideraciones, a la referencia que hace este oficio,
en el artículo 588 quinquis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el apartado A1, donde nos dice que la Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, localizar instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. En el mismo sentido, mencionamos también la Circular 4/2019 de la Fiscalía General del Estado, donde nos dice que frente a otras modalidades de investigación tecnológica más invasivas, se mantiene en manos de la Policía Judicial la capacidad de poder recurrir al empleo de dispositivos técnicos para la captación de imágenes, en cuanto que no se produce afectación a ninguno de los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución española. De ahí que resulte innecesaria autorización judicial para su utilización por la Policía Judicial, es decir, que en definitiva viene a decirnos que no hay una intromisión legítima a un derecho constitucional y que se pueden obtener grabaciones por cualquier medio técnico por la Policía Judicial. Se pretende como dato relevante la obtención de imágenes para poder aportarlas debiendo incorporarse al atestado en un soporte adecuado a la grabación obtenida, principalmente los signos externos de afectación que presenta el sujeto sometido a la prueba en cuanto a su negativa en este caso. Y por último, indicar que además, por otra parte, el artículo 796.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que para realizar este tipo de pruebas tienen que ser realizadas por agentes con formación específica. Bien, una vez pasado el detalle normativo completo de la normativa que hemos mencionado, respecto a los testigos, la pregunta 9, que han presenciado el siniestro, recordemos que son los testigos los que alertan, tienen obligación de denunciar los hechos, justifique su respuesta. Respondemos, sí, los testigos tienen la obligación de denunciar los hechos y ahora justificamos que ese deber de denunciar viene establecido de forma taxativa en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos dice que el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción de paz comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se halla. Luego, aquí aportamos datos que no es necesario de introducir en el supuesto, pero que se ponen como complemento al mismo, personas que no estarían obligadas a denunciar y determinadas personas por razón de su profesión u oficio, que también estarían exceptuadas de la obligación de declarar. La pregunta número 10, si tiene alguna responsabilidad el testigo por no acudir al llamamiento judicial para declarar o por el contrario no está obligado, contestamos de forma clara, sí está obligado a declarar y sí está obligado a acudir al llamamiento judicial, y en este sentido el Código Penal, en el artículo 410, nos dice que todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley. Por tanto, existe una obligación clara y una responsabilidad penal que también tenemos en el artículo 420, donde se prevén multas desde los 200 hasta los 5.000 euros para los testigos que, sin estar impedidos, no concurrieran al primer llamamiento judicial, y si persistiere su resistencia serán conducidos a la presencia del juez y del juez instructor por los agentes de la autoridad y perseguidos por un delito de obstrucción de justicia. Incluso en aquellos casos, por aclarar, testigos que no hayan visto ni escuchado nada relativo a los hechos, tienen la obligación de comparecer ante el juez o tribunal que les cite y declarar poniendo de manifiesto esta circunstancia. Es decir, que existe la obligación incluso en aquellos casos en los que no hayan visto o hayan presenciado el accidente, pero tienen que ponerlo de manifiesto una vez que hayan sido requeridos para comparecer. Recordemos que en el enunciado del supuesto nos dice que el conductor
pues se ha negado a realizar las pruebas porque no se encontraba en el lugar del accidente, que ahí ha sido interceptado posteriormente por la Guardia Civil y que al no estar allí, él manifiesta que no era el conductor y que por lo tanto pues no procede que se le realicen las pruebas y no está de acuerdo absolutamente con nada. Bien, en este caso, si el conductor del camión solicitara el habeas corpus, al no estar conforme con la detención, por considerar que se encuentra dentro de los casos establecidos en la ley reguladora del habeas corpus, bueno, pues nos pregunta que cómo se actuaría por parte de los agentes en cuanto al procedimiento, a la instrucción de diligencia y en qué normativa se regula el procedimiento de habeas corpus. Bien, pues se regula en el artículo 17.4 de la Constitución, que nos remite a la ley orgánica que desarrolla lo que es la ley reguladora del habeas corpus, 684, 24 de mayo, y nos dice que en ese momento los actuantes tendrán que suspender las diligencias practicadas procediendo a anotar en el atestado la solicitud del habeas corpus y de inmediato pues remitirlo al juzgado de instrucción de guardia. Bien, a continuación, datos complementarios en cuanto a qué habría que anotar en la solicitud y con respecto a cuál sería la actuación del juez. Como última pregunta a este ejercicio va en relación al cuestionario, a la confección del cuestionario estadístico de accidentes de tráfico, que cuál es la norma de aplicación, en primer lugar. En segundo lugar, que cuál es el objeto. Bueno, el objeto sería regular aquellos accidentes que hay que comunicar al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico y qué información es la que hay. La siguiente pregunta, si procede en este supuesto hacer la comunicación, ¿en qué caso y qué plazo hay? Sí, en este caso habría que hacerlo porque se encuentra dentro del apartado primero del artículo 3 que nos dice que cuando al menos haya un fallecido o un herido con traslado al hospital, los agentes de la autoridad tienen que remitir al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico en el menor tiempo posible este formulario en el plazo de 24 horas, ¿vale? En el plazo de 24 horas y haciendo constar también el tercer punto, el formulario totalmente cumplimentado deberá remitirse en un plazo no superior a un mes desde la fecha del accidente. No obstante, durante ese plazo podrá ir enviándose aquella información de la que se vaya teniendo conocimiento hasta su total cumplimentación. ¿Cuáles son los datos de suministro rápido? ¿Vale? Suministro rápido que deben aportar los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico, pues serían datos que vienen reflejados en el anexo, en concreto en el apartado C del anexo 2, con respecto a información general del lugar donde se ha producido el siniestro, información relativa al vehículo, información relativa al conductor, información relativa al peatón, información relativa a los pasajeros en su caso.